Continuando con ese primer encuentro por la transparencia, daremos inicio a este segundo conversatorio titulado Datos Personales y Derechos ARCO. Esta honorable mesa la integra la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México. Me permitiré leer una breve reseña al respecto. La comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Cuenta con maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública con mención honorífica. Actualmente imparte cátedra en materia de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Protección de Datos Personales y Anticorrupción de la Ciudad de México en el diplomado titulado Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Asimismo, da cursos en el Archivo General de la Nación sobre Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sobre la protección de datos personales en diversas instituciones educativas del sector público. Del mismo modo nos acompaña la maestra María Guadalupe Ramírez Gaitán, distinguida profesora de esta Casa de Estudios. La maestra Guadalupe Ramírez Gaitán es maestra en Ciencia Política y especialista en Derecho Electoral por la UNAM y Derechos Humanos por la Universidad Castilla de la Mancha. Además, cuenta con 3 licenciaturas en Derecho, Periodismo y Ciencia Política y Administración Pública. Se ha dedicado a la docencia por más de 22 años. Es profesora de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Facultad de Derecho imparte asignaturas de Derechos Humanos y Derecho Procesal Electoral, así como ha impartido Teoría General del Estado. Ha trabajado en medios de información nacionales como Canal 13, Canal 11 y Radio Educación. Asimismo, como en medios impresos, tales como la revista Siempre, El Nacional, Diario México, El Día, entre otros. Del mismo modo, nos honra la distinguida presencia del maestro Rodolfo Romero Flores, distinguido académico de esta Facultad de Derecho. El maestro Rodolfo Romero Flores es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, es especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, docente en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo la materia de Informática Jurídica. Es miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, FIADI, es miembro de la Barra Nacional de Abogados, se ha desempeñado como asesor en el Consejo General del Instituto Federal Electoral y ha fungido como asesor en la Junta de Coordinación Política de la 57ª Legislatura del Estado de México. Actualmente es coordinador del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho UNAM y profesor ordinario de carrera titular B, tiempo completo en la misma entidad académica. Por último, y no menos importante, modera este acto el distinguido académico maestro Diego Armando Guerrero García, mismo que es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de contar con un máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España, mismo que cursó con el apoyo de la Beca Santander para Jóvenes Investigadores y con estudios de maestría por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro de tiempo completo nivel C y cuenta con la oposición en la materia de sistemas jurídicos en la propia Facultad de Derecho, además de impartir materias enfocadas a los derechos humanos. Es conferencista de diversos foros nacionales e internacionales sobre temas de los derechos humanos. En la Administración Pública ha ocupado diversos cargos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde actualmente se desempeña como jefe de División de Educación Continua de la propia facultad. Conduce el programa de Radio Derecho a Debate, que se transmite todos los martes de 4 a 5 horas por Radio UNAM en 96.1 FM. A continuación, y dada la importancia de nuestros distinguidos académicos, cedo la palabra al maestro Diego Guerrero para que inicie este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bien, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. A título personal, es un verdadero gusto estar en un foro de esta magnitud, organizado por dos destacadas instituciones, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el InfoDF, que todavía ocupa ese nombre del InfoDF. Debo decirles que me refiero a título personal porque hay una cercanía muy estrecha entre la propia facultad y entre este organismo
porque muchos de los que forman parte del mismo son egresados de esta Facultad de Derecho y siguen siendo parte de esta comunidad universitaria como profesores. Y esto me gusta resaltarlo porque precisamente muchos de los que están de ese lado como estudiantes o escuchando, pues muchos de los que están de este lado también tuvimos el privilegio de venir a estas conferencias, de escuchar, y quizá muchas veces debido a estos foros o debido a estos espacios se genera el interés en algún tema en específico, y la idea es que al final de estas charlas, de estas conferencias, de estos foros, de estos seminarios, en alguno de ustedes diga, mira, yo nunca había escuchado el tema de transparencia, nunca había escuchado el tema de datos personales, no sabía lo que eran estos derechos ARCO, y que al final ustedes se queden con un buen sabor de boca y digan que quizá les pueda llamar la atención y el día de mañana estén en el seminario de Derecho Administrativo con la doctora Sonia Venegas, presentando una propuesta académica, una propuesta de investigación y que les permita abundar en estos temas. Y por qué no, posteriormente, que tengan el interés de hacer su servicio social, prácticas profesionales en estas instituciones hermanas, y el día de mañana tengamos también el gusto de decir que algún egresado de esta facultad o muchos egresados de esta facultad siguen y estarán ocupando los espacios más importantes de este país, y uno de ellos desde luego son los comisionados. Antes de entrar a este espacio yo decía en tono de broma, me refería al espacio físico, que yo no conocía lo que era el InfoDef. Me dijeron, ¿cómo es posible que no conociera lo que era el InfoDef? Dije, no, yo no conocía físicamente el espacio. Pero muchos quizá, que además estos nuevos derechos, como son en materia de derechos humanos, los derechos de transparencia, que parecería que son nuevos, pero ya han pasado por un recorrido importante. Y el hecho de saber que existen y que día a día nosotros formamos parte de estos datos personales y que el día a día nosotros tenemos la posibilidad de contar con información a través de la transparencia, me parece sumamente importante. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién ha utilizado en este espacio, en este auditorio, les pediría que levantaran la mano, quién ha hecho una solicitud de información a través de transparencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 personas de este auditorio, y quizás si yo estuviera en otro foro diría, bueno, son pocos los que han utilizado este derecho. Pero en la Facultad de Derecho yo esperaría que ustedes tuvieran la posibilidad, en una cuestión de responsabilidad, porque entonces van a ser los comisionados, nos vas a llenar de más trabajo. Sí, está bien. Pero en un tema de responsabilidad, la idea sería que cada uno de los miembros de esta comunidad de la Facultad de Derecho conociera estos derechos y los utilizara. Entonces yo espero que al final uno de los objetivos centrales es que conozcan estos derechos, que sepan en qué consisten, que conozcan esta institución y que desde luego el día de mañana ya sea de aquellas personas sujetos que están solicitando información, o bien que el día de mañana, en un futuro van a ser sujetos obligados, o el día de mañana estén también como comisionados. Entonces sean todas y todos ustedes bienvenidos a este su espacio y les agradezco que estén con nosotros. Yo iniciaría la mesa, desde luego, con la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, quien es comisionada ciudadana del Info, y, para que iniciara su intervención, y arrancaríamos. Los dejo en extraordinarias manos. Comisionada, por favor. Ya sé que traigo micrófono, ¿se escucha este o aquel? ¿Este? Sí, mejor es. ¿Verdad? Sí. Con toda confianza. Muchas gracias. Me quise poner de pie porque traigo algunos papeles y aparte, bueno, pues la mesita ayuda mucho y traigo un poco de información que les quiero compartir. Desde luego que es un honor también y por eso me pongo de pie siempre ante auditorios como este. Es un honor dirigirme a ustedes de pie porque pues es un gusto estar con tantos estudiantes. Me emociona, la voz me tiembla en parte y no son nervios, es emoción, la verdad. Ser parte de esta universidad y venir aquí a compartir un poquito de lo que hemos aprendido en el ámbito del acceso a la información, pues, y particularmente en el caso de protección de datos personales, pues es realmente muy grato. Entonces esa es la emoción que me embarga. Y agradezco, desde luego, doy los buenos días a todos y cada uno de ustedes, a quienes nos acompañan aquí en la mesa. Felicito a la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. Yo también soy egresada de la UNAM y me siento muy, muy orgullosa de estar aquí en la Facultad de Derecho por esta labor incesante para difundir y promocionar
Esto que es un pilar que se está convirtiendo en algo muy importante para ustedes y para todos nosotros en nuestro país. En mi experiencia, particularmente, ya les hablaron hace rato del tema de acceso a la información, ya hicieron aquí algunas disertaciones al respecto y yo me voy a enfocar a la mesa que ahora nos ocupa, que son unas reflexiones en materia de datos personales. En mi experiencia en el tema de datos personales, quisiera compartirles que este tema va de la mano con el derecho de acceso a la información, interactúa, derivado de que se encuentra también regulado en el artículo 6º de nuestra Constitución, al establecer que, bueno, pues toda la información que detenta el gobierno será pública y tiene la obligación del gobierno de resguardar la protección de datos personales. Por tanto, ambos derechos están inmersos en el artículo 6º constitucional, sin perjuicio de que también la protección de datos está contemplado en otros preceptos de dicha Constitución, particularmente el artículo 16. También, derivado de esta normatividad, como preámbulo, les quiero platicar que y además es una suerte que me haya tocado primero llevar a cabo este tema, porque creo que lo que traigo es como la base de esto que estamos platicando. La derivada de esta normatividad se crea un concepto transversal del derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, los archivos y el tema anticorrupción. Hay un enfoque sistémico de esto, entendido como sistemas, que convergen en un universo de acceso a la información. Es así que se generan una gran cantidad de leyes y estas leyes tienen que estar armonizadas de alguna manera para que todos estos derechos puedan convivir y puedan ejercerse de manera libre. Es así que se conceptualiza también, les decía, un esquema de sistema nacional. Existe un sistema nacional de transparencia, por tanto, un sistema nacional de archivos, un sistema nacional anticorrupción, que también interactúan con otra serie de sistemas, como el sistema, o más bien el tema de la armonización contable a nivel nacional y otros el tema de fiscalización, por ejemplo, también, y todo esto con la finalidad de generar una plataforma en la que todos puedan manejar, entre otras cosas, datos personales, ¿sí? Todo el gobierno recaba a través de todas estas actividades una gran cantidad de datos personales. En este orden de ideas, y considerando el tiempo, pues que es muy breve, quiero recomendarles que lean todas y cada una de estas leyes, porque no hacer esa lectura transversal, esa lectura en la que puedan ustedes compaginar dónde está ese enlace, pues haría que se quedaran un poquito sueltos en algún tema. Entonces yo los invito, porque pues no puedo abundar, les decía, no puedo abundar mucho por el tema, que lean todas estas leyes. Y de manera concreta, partiendo del concepto que nos da la ley y algunas otras referencias que hacen dichas leyes en materia de datos personales, debemos entender qué es el concepto de datos personales. Yo supongo que aquí ya todos se lo saben, ¿no? ¿Sí se lo saben? ¿Alguien que se lo sepa? ¿De verdad que no? Híjole. Bueno, daré una referencia muy breve. Dice, dato personal es cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Es decir, todo aquello que está en nosotros, así, partiendo de este cabello hasta la punta del dedo, todo es datos personales. Todo lo que ustedes traen aquí es datos personales. Y estos datos personales nos identifican o nos hacen identificables de alguna manera. Nos identifican cuando de manera directa, con el nombre, con algún dato, sabemos de quién se trata la persona. O nos hace identificable cuando esa información, de alguna manera cruzada con otra, dice quiénes somos, ¿no? Esto pudiera ser muy básico, muy simple, muy sencillo, pero resulta que esta gran cantidad de información que nos hace identificables o que nos identifica anda navegando ahora por todo el universo. Por todas partes está nuestra información. ¿Ustedes se dieron cuenta que les tomé una foto hace rato? Pues, ¿qué creen? Que ya la tuiteé. ¿Sí? Y entonces ya su información, que los hace identificables, porque algunos lo van a reconocer en mis redes sociales, ya está en China, ¿no? En un minuto esto puede ser viral, porque además ustedes son expertos en eso, ¿sí o no? Si yo cometiera ahorita un error, es más, si mi cabello está mal, si ya hice un gesto, no sé qué, alguien ya me puso un tweet o alguien ya le mandó un WhatsApp al otro diciéndole, mira lo que está diciendo esta vieja, ¿no? O sea, ¿sí o no? Este es el entorno en el que nos estamos desarrollando actualmente. Este es el mundo que les tocó a ustedes. A mí no.
¿sí? Yo soy de la generación de Jobs, ¿no? Y entonces, pues qué pena que se murió porque ya no vio todo lo que hizo, ¿no? Pero yo sí lo veo y me doy cuenta que es fantástico. Yo creo en esto, me encanta el tema de los datos personales y creo que debemos abordarlo sin un entorno de miedo. Es así que mi tema va por ahí. En este contexto mundial, ¿no? Del mundo mundial, como dicen por ahí, engloba toda esta parte. Y no solo el gobierno, también la gran cantidad de empresas de todas partes del mundo tienen sus datos personales. Por una u otra razón, todo mundo los comparte. Es así que es sumamente relevante hablar de esto y la pregunta sería entonces, ¿en qué base de datos se encuentra ahora mi información? Esa que me identifica y me hace identificable. ¿Quién la tiene? ¿Por qué la tiene? ¿Qué está pasando con ella? ¿Qué está haciendo con ella? Esto es importantísimo cuestionarnos y además invocar qué puedo hacer para protegerla. ¿El entorno internacional me protege? ¿Las leyes locales alcanzan para protegerme? No. Es más, les tengo una noticia. En un entorno internacional, las leyes locales están sumamente rebasadas. No nos alcanza inclusive ya el derecho internacional para regular este tema. Estamos ahorita, para que se den una idea, inmersos en el Sistema Nacional de Transparencia, tratando de generar un lineamiento que de nombre ni siquiera nos ponemos de acuerdo si es lineamiento, política, etcétera, ¿sí? Para regular las redes sociales que maneja el gobierno. ¿Qué opinan ustedes? Es algo sumamente difícil. A lo mejor nosotros podemos regular internamente al gobierno en el uso de las redes sociales, pero todo lo demás que tiene que ver con redes sociales es otro boleto. Tenemos entonces, frente a todo esto, que reflexionar. Y quisiera aquí leerles una reflexión que hizo un colega en este sentido, en otro evento similar, donde refiere, el tema tecnológico nos rebasa. Todos los días nos rebasa la tecnología y los gobiernos la necesitamos para hacer mejor nuestro trabajo. Necesitamos aplicar la ley y realizar las adecuaciones necesarias. Necesitamos tener y crear los mecanismos modernos para evitar que las empresas que prestan ayuda al gobierno o que interactúan con el gobierno o que no interactúan con el gobierno eviten manipular la información en perjuicio de los individuos. Esta tiene que ser debidamente resguardada, no solo por los gobiernos, sino por todos aquellos que la detenten, sin una percepción de cerrar, sin una percepción de ruptura. Tenemos que generar mecanismos, no de cierre ni de bloqueo, sino de una visión de modernidad que lleve a nuestros gobiernos a esa modernidad y a la implementación de la tecnología en la generación de todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. Jóvenes, los invito a ser más cuidadosos con sus datos personales, porque en este entorno, que es el que nos toca vivir, nuestra información anda por todas partes. Y ustedes se van a preguntar, pues sí, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Yo veo que ustedes lo comparten con un clic, nada más. Levanta la mano, ¿cuántos de ustedes han leído todos los avisos de privacidad que aparecen o las indicaciones estas con un montón de letritas que yo nunca he alcanzado a leer? Con tal de compartir el meme, ¡pum!, ¿no? Le doy clic. Y después veo qué pasa con mis datos personales, ¿no? Aunque al rato ya ande yo en bikini en una página porno. En mi caso no creo, mi complexión no daría para eso, ¿no? Pero en el de muchos de ustedes sí. Chicos y chicas, porque además ya no es un tema exclusivamente de nosotras, ¿sí? Ya se cometen otras cosas. Bueno, ¿qué hacemos? La protección de datos personales es un tema de mayúscula relevancia en el entorno de tecnologías de información actual. El Internet, las redes sociales han generado un cambio de nuestro mundo como lo conocíamos antes. Les decía, yo todavía usé cassettes. O sea, para mí pensar que traigo todo esto aquí, no lo puedo creer. Aquí está mi mundo. Y si yo dejo esto por ahí, en algún lado, se cae mi mundo. Me muero si pierdo mis contactos, ¿no? Me muero porque además ya no me acuerdo de las claves de mis redes sociales. Entonces ya no sé cómo voy a volver a entrar a mi mundo. Moriría cibernéticamente, ¿o no? Es la muerte. Bueno, este es el mundo que actualmente tenemos.
Sin embargo, la mayoría de todos nosotros carecemos de conciencia de los riesgos que puede implicar este uso, pero además carecemos de información de cómo hacerle para poder ser unos ciudadanos cibernéticos, tecnológicos responsables. Confiamos demasiado, de verdad demasiado, y compartimos demasiado sin pensarlo, sin ver qué responsabilidad hay atrás de todo eso. Yo no soy partidaria, para nada, del tema de protección de datos personales bajo una apariencia de temor. No, yo no soy partidaria del temor. Yo soy partidaria de la conciencia. El derecho de acceso a la información me ha permitido tomar conciencia de todo el entorno, de muchas cosas que suceden en nuestro planeta y ser partícipe de una manera responsable. Así me gusta el tema de datos personales. Como ya se dijo, nuestros datos además en Internet son dinero, adquieren un valor universal muy importante, entre otras cosas. En Internet ya no pagas con dinero, pagas con tus datos. Y ya hace rato en la inauguración el secretario dio unas cifras de cuánto costaba el dinero. Incluso, si ustedes se dan cuenta, Google maneja en la primera línea de sus términos y condiciones de privacidad, que estoy seguro que ahora ya leerán, cuando los servicios, cuando usas los servicios de Google, les dices que estás confiándoles toda tu información. Y entonces con eso estás dando simplemente tu consentimiento para que toda tu información se haga lo que quiera con ella, entre otras cosas, dinero. Tanto las personas como las organizaciones corren el riesgo, además, de perder su privacidad y su identidad en Internet. Por eso, la autorregulación y el uso responsable cobran una gran importancia. Debemos estar conscientes de los riesgos de usar particularmente las redes sociales y otras plataformas. Los riesgos, por ejemplo, los podemos definir como ADN, que es el uso abusivo, el uso delictivo y el uso normal. El uso abusivo, ustedes tienen que empezar a valorar que en ocasiones constituye trastornos físicos o psicológicos, pero que no trascienden a un delito. El delito obviamente sí trasciende a una conducta tipificada, y en el caso del uso normal, no hay un defecto de forma o una intención delictiva o abusiva, pero sí hay una circunstancia que genera contenido, contacto y comercio. Hay que aprender a utilizar bajo este contexto de ADN nuestros datos personales para poder ser conscientes de hasta dónde compartimos información y qué compartimos. La responsabilidad de los usuarios en el uso adecuado de las nuevas tecnologías consiste en también quien genera plataformas debe establecer parámetros de privacidad por diseño. Es decir, desde que diseñan una plataforma deben ser conscientes de que tienen que proteger esa información y además darle las herramientas a quien va a usar esto para que en un entorno de conocimiento e información pueda regular su privacidad y protegerla. Conocerlo ya compartido, la mayoría de los proveedores te permiten bajar copia de tu información. Tú ya puedes comenzar a administrar tu información, así como administrar lo que compartes. Realiza tus actividades desde diferentes máquinas y dispositivos y siempre cierra tus aplicaciones. Todos los aparatos tecnológicos tienen una gran cantidad de habilitaciones para proteger su información, para cerrarla. Yo he entrado a computadoras, inclusive en el mismo trabajo, en cibercafés y en otras partecitas, donde está abierta la sesión. El último que se fue, la dejó abierta. Gracias, ya estoy cerrando, gracias. Hagan esto con mucha responsabilidad, nadie los va a cuidar. Cuando yo era niña, me daba miedo salir de mi casa porque me decían que me iba a robar el robachicos, ¿no? El viejo del costal. Bueno, ustedes ya no necesitan salir de su casa para que se los roben, se los roban aquí. Aquí les están robando todo. Hay que aprender a cuidarnos porque este es su mundo, ustedes están viviendo en esto es donde tienen ustedes que aprender a transitar y a ser esa sociedad que esperan. Infórmense, la clave es que ejerzan en todo momento su derecho de acceso a la información. Si no están informados, ¿cómo van a saber proteger sus datos? Esa es la clave y por eso también converge esto. Cierro ya, regálenme un minuto nada más, gracias. El entorno actual no debe ser de miedo. Y aquí voy a leerlo porque no quiero que se me escape ninguna idea. El entorno actual, les decía, no debe ser de miedo. Nunca como ahora los individuos somos responsables del cambio. Las redes sociales son un ejemplo. Lo son del cambio democrático en muchos países. Ustedes han hecho el cambio a través de esto.
han derrocado gobiernos en otros países, han cambiado esquemas, han roto muchas cosas. Que no sea el miedo el que coarte sus derechos y estas libertades. Si aprenden a usar la información, a ser agentes de cambio y activos en la toma de decisiones, esta es su mejor herramienta, siempre cuidando su privacidad. La libertad en Internet es su derecho y la libertad de expresión también. Aprendan a hacer uso responsable de ello, porque esto es lo que ustedes están viviendo. Yo les agradezco mucho y los invito, de verdad, a que cuiden sus datos personales. Esto es demasiado breve y quiero decirles algo. No es cierto, su foto no está en Internet. Gracias. Muy ameno. Le agradecemos a la comisionada Villana, que empieza desde este marco jurídico que existe, saber que desde el artículo 6º constitucional, como abogado lo tenemos que saber, pero también ver el tema de diversas vertientes y además descubrir que no es un tema que vamos a abordar solamente de una perspectiva de investigación, sino que el día a día nos acompañan estos temas. Hay series, seguramente ustedes en Netflix habrán visto Black Mirror o habrán visto la película Snowden, no sé si la llegaron a ver, que además es un caso real, o quizá hay una obra de teatro que se llama Privacidad, quizá algunos de ustedes habrán ido a esta obra, que cuando veíamos lo que sucedía decíamos, eso no puede pasar, o sea, eso no creo que suceda, o es muy futurista. Y de pronto todo ese futurismo nos llegó y ahora existe precisamente lo que decía, nuestra información está en el espacio. Antes nos daba miedo salir a la calle, ahora desde que prende usted su computadora, ustedes deciden incluso qué publican y además somos esclavos de lo que publicamos. Porque probablemente ustedes ahorita suban una foto, quizás suban algún comentario y van a pasar los años y ese comentario se queda ahí. Se queda ahí plasmado en las redes sociales y forma parte de lo que ustedes decían o de lo que ustedes creían, desde cómo escriben, desde cada una de las cosas que están haciendo. Eso es parte de, y no verlo con temor, como lo decía la comisionada, sino es una realidad en la cual debemos ser conscientes, debemos ser responsables y saber lo que representa, ¿no? Entonces, y efectivamente yo sí les tomé una foto y la están en las redes sociales. No, no, pues le agradezco a la comisionada, pero efectivamente el papel de la información es algo con lo cual no tenerle miedo, sino ser precavidos. Entonces, muchísimas gracias, porque además le hizo muy amena esta intervención, que seguramente los induce a que sigan queriendo conocer más del tema. Entonces, yo antes, bueno, desde luego agradecer no había hecho la mención, pero desde luego a todos los comisionados, empezando desde quien me acompaña el día de hoy por la comisionada Viviana, el comisionado Julio César, la maestra Marina Alicia, la maestra María del Carmen Nava Polinar y el maestro Aristides Rodrigo Guerrero García, que hayan hecho posible y que hayan regresado a su casa para permitir este primer foro, que será el primero, como dice, y seguirán unos subsecuentes hablando sobre esos temas. Que así sea. Le cedemos el uso de la palabra a la maestra María Ramírez Gaitán, quien es académica. María Guadalupe, Gaitán, quien va a estar con nosotros para que dé su intervención. Perfecto. Voy a utilizar también por favor. Adelante, maestra. Aprovechando, que tomando en cuenta que son nuevos grupos los que están en esta mesa que nos ha tocado participar. Ya hemos escuchado a los expertos del organismo garante en este primer encuentro por la transparencia. Y felicito aquí al joven maestro Aristides Guerrero, no sé dónde anda por ahí, pero porque yo sé que él fue el inquieto en realizar este evento que a mí me parece sumamente importante. Qué bueno que se propicie este tipo de encuentros con temas tan novedosos y complejos, dinámicos. Y les decía, a mí me tocó, yo voy a tocar algunos puntos que la comisionada ya tocó en lo que se refiere a este tipo de derechos, ARCO, pero también quiero comentar aquí la importancia que tiene el fortalecimiento, como se ha logrado la democracia en este país. Ustedes son muy jóvenes y yo quisiera comentar que hay un clásico de la ciencia política, moderno, pero ya murió,
que es Karl Popper, que no sé si lo han escuchado. Este es un filósofo austriaco que decía: la vigilancia y la transparencia son esenciales a la libertad. Donde no hay libertad de expresión ni derecho a la información, no hay democracia. Y en México podríamos decir que en la medida que de alguna forma ha evolucionado el sistema político mexicano, cada día es mayor la demanda de la ciudadanía por información precisa y comprobable de la administración pública, tanto de la forma como se utilizan los recursos públicos, como lo que es también la gestión gubernamental. Demanda que hoy en día se ha considerado como un derecho fundamental para los ciudadanos y desde luego una obligación de ¿quiénes? Pues de los gobernantes. Y un concepto también que hoy ya es, si no es moda, pero ya es un concepto obligado, que es la rendición de cuentas. Es un concepto, se puede decir, que se ha constituido en lo que es un elemento central de las democracias representativas en el mundo contemporáneo, que hace que los gobernantes, pues de alguna manera, no de alguna manera, correspondan a la confianza otorgada por quienes los eligieron como sus representantes. Entonces, la rendición de cuentas viene a ser un instrumento que obliga a los gobernantes a ¿qué? Bueno, pues en este caso, a reportar actos ante el pueblo y permitir que el pueblo pueda monitorear el desempeño de la administración pública, es decir, poner un alto al abuso del poder. Bien, aquí también cobra importancia algo que es un concepto que es el famoso gobierno abierto, que se ha considerado también pues una figura política o un modelo de gobierno constituido y cimentado en lo que es precisamente la transparencia. Bien, en alguna forma se puede decir que aquí lo que se ha hecho es darle voz a la ciudadanía. Cuando nosotros hablamos de gobierno abierto es porque se trata de que los gobiernos sean transparentes, ¿sí? Y que se tiene que impulsar ese concepto que ya hemos mencionado, que es la rendición de cuentas. En México se puede decir que ya hoy ya no tenemos leyes ni mensajes intimidatorios contra quienes disienten de las políticas o las decisiones, se puede decir, de la autoridad. Se fueron aquellos tiempos de autoritarismo de parte de nuestros gobernantes. Quedaron atrás los 60, los 70, que es la época que a mí me tocó vivir, de los regímenes que en aquella época reprimían a los jóvenes estudiantes, dirigentes sociales, pintores, artistas plásticos, intelectuales, a los que solos por sus ideas políticas eran acusados del delito que entonces prevalecía, que era el delito de disolución social en la época que se crea, legislativo, en la época que fue el presidente Ávila Camacho. Hoy ya es un concepto muy importante que hay que respetar, que es la tolerancia también en las democracias. Yo quiero tocarles un punto que es lo que decía, o qué es lo que dice, o el marco jurídico que regula, en este caso, a lo que es la transparencia, el acceso a la información pública. De hecho, los artículos 66 y 67 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública se ocupan precisamente del compromiso de las cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación, lo que son los organismos autónomos y demás sujetos obligados en el ámbito federal, en materia del gobierno abierto, ¿sí?, que son establecer políticas internas para conducirse en forma transparente y sobre todo generar pues lo que son las condiciones que permitan, que permee la participación de nosotros como ciudadanos.
Bien, yo quisiera recordar 1977. En 1977 es cuando surgen los foros de consulta pública, precisamente para legislar sobre el famoso derecho a la información. Y quiero comentarles que esta iniciativa quedó congelada en el Poder Legislativo desde 77, y fue solamente un texto, se puede decir, muy pequeño, en el que el Estado se comprometió en el artículo 6º constitucional, y la expresión textual fue: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Así de corta fue la adición constitucional, que la verdad, lejos de fortalecer el ejercicio de la libertad de información, motivó pues una ardua polémica en torno a la eventual reglamentación, y producto desde luego de las exigencias de la sociedad de reglas claras. Si se revisa la hemeroteca, vamos a ver la cantidad de tinta que corrió, la cantidad de cuartillas escritas a propósito del derecho a la información. El camino del derecho a la información ha sido, como diría en definición de lo que han sido las democracias en el mundo, Guillermo O'Donnell, que es un politólogo también contemporáneo, que también ya falleció, pero que hizo importantes estudios, importantes aportaciones. El camino del derecho a la información fue también, parafraseando a Guillermo O'Donnell, largo y tortuoso. Decíamos, ¿por qué? Porque esas iniciativas permanecieron casi por un cuarto de siglo en la Cámara de Diputados. Es hasta el 2002, con la llegada de un nuevo régimen de la alternancia del poder. Bien, mi exposición, aparte de hacer un reconocimiento obligado pues a los que organizaron este foro, que son parte del órgano garante de acceso a la información pública, tiene que ver con datos personales. El derecho ARCO, A-R-C-O, que significa, que la llevaré el estilo de cómo se redacta una nota informativa basada en el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. En relación al tema, decía que me toca exponer. Para hacerlo, pues pienso de una manera más dinámica, desde luego mencionando los antecedentes del derecho a la información, pues tenemos el 6, tenemos el 16 constitucional también, el artículo 73 constitucional, y por supuesto está la Declaración Universal de 1948 de las Naciones Unidas, ¿sí? Además, se cuentan con 4 leyes. Son 2 leyes, una es Ley Federal de Acceso a la Información Pública y la otra es la Ley General también de acceso a la información pública. Y hay 2 leyes, que es donde vamos a insistir más. Estas 2 leyes son, una es la que se encarga propiamente de la regulación de datos personales, pero en posesión de sujetos obligados, que por cierto por ahí chequé en algún texto que decía que son como 800 a nivel nacional los sujetos obligados. Pero bueno, ya me podrán desmentir los expertos, los comisionados, si es así o no es así, porque también voy a tocar algunos puntos y ya me dirán también si no se me pasó la mano ahí. Pero bueno, decíamos, hay 2 leyes. Es la ley, fíjense bien muchachos, que es la de datos personales que están en posesión de sujetos obligados. Se refiere a sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder. Esto es cualquier entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que son órganos autónomos, ¿sí? ¿Ya se acabó el tiempo? Órganos autónomos, partidos políticos, los fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba recursos públicos, porque esto es muy importante, ¿de acuerdo? Significa que toda la información en posesión de los sujetos obligados será, ¿cómo va a ser? Pública, completa, oportuna y accesible como parte de que es, insisto, pues de una sociedad como la nuestra, una sociedad democrática. Por ello, es obligación de los organismos garantes otorgar las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información de quienes, de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. Normalmente se recomienda que en cada una de las secretarías se suba a plataforma la información que a su criterio considere mayor importancia. Lo que se trata es
que se sepa, es decir, lo que voy a subir es lo que le pienso que esos son los lineamientos, lo que le interesa a la mayoría de la ciudadanía. Aunque yo en lo personal pienso que es una forma también pues de resolver la tarea de una manera más rápida por parte del órgano garante, es decir, para que va a haber una gran cantidad, son demasiadas solicitudes y aquí lo ves en tal página y creo, ya si no que me desmientan. Bueno, el ejercicio de acceso a la información como es gratuito. Hay un cobro, hasta donde yo sé, correspondiente a la modalidad de lo que es la reproducción, y me parece algo lógico, de lo que se está entregando, de lo que se solicita. La segunda ley es la de los famosos datos personales en posesión de particulares. Y bueno, es un cuerpo también normativo en México, que también aprobado por el Congreso de la Unión, y tiene como objetivo fundamental, principal, regular el derecho a la autodeterminación informativa, ¿de acuerdo? Que es lo que nos interesa más. Y es una ley de orden pública también, de observancia general en toda la República. Tiene el objeto esta ley de la protección de los datos personales en posesión de los particulares. Y hoy en día, bueno, pues esto es por diferentes razones, pues nos solicitan información relacionada con nuestra vida personal. Entonces aquí es donde yo quisiera aprovechar los minutos que me quedan para decir en qué consisten, por ejemplo, en esa categoría de datos personales, por ejemplo, diríamos que en materia laboral, ¿cuál sería en materia laboral? Por ejemplo, sería pues desde el puesto, el teléfono del trabajo, mientras que los patrimoniales, ¿cuáles serían? Pues en este caso sería la información fiscal, el historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos, egresos. En lo académico, por ejemplo, que es lo que realizamos, sería la trayectoria educativa, los títulos, número de cédulas, certificados. En lo ideológico serían, pues en este caso, las creencias religiosas, afiliación política o sindical. De ahí la necesidad, insisto, de exigir que esa información que proporcionamos no la hagan pública, ya que en determinado momento nos puede afectar nuestra vida, como ya lo dijo la comisionada, nuestra vida privada, inclusive poner nuestra vida en riesgo. De ahí la importancia de la privacidad. Ya comentamos que era un dato personal. La ley establece en el artículo 3, si mal no recuerdo, que es un dato personal, así de sencillo. Nos dice, palabras más, palabras menos, es aquella información que permita identificar a nosotros como personas. Y un dato personal es nuestro nombre completo, así de sencillo, pero puede ser las condiciones de salud en las que nos encontramos, enfermedades que padecemos, pero también puede ser las cuentas de nuestros correos electrónicos. He allí el problema. Por ello tenemos que tener cuidado en resguardar muy bien las contraseñas que utilizamos. Es un tema, insisto, muy complejo. El famoso puntos que tiene que ver con esta doctrina que se reconoce como los derechos ARCO son el acceso, la rectificación, la cancelación y de oposición. Las tres que de alguna manera tienen una lógica. El acceso corresponde a cualquier persona física para obtener de manera gratuita la información. Rectificación, tenemos el derecho de modificar o corregir los datos cuando no sean inexactos o completos. Por eso le dije a Diego, mi nombre es Guadalupe, pero bueno, de cancelación. Es el derecho de solicitar, en este caso, pues el bloqueo de los datos personales, la facultad que nos otorga la ley para solicitar esa cancelación. De oposición, tienen derecho a oponerse, tenemos el derecho de oponernos al tratamiento de nuestros datos. Pero, insisto y cierro con esto, no se trata de vivir con miedo, pero sí de ser, como ya lo dijo la comisionada, de ser cuidadosos. ¿A quién le entregamos nuestros datos personales? Y estar atentos al uso que se les dé. Se debe denunciar cuando se nos vulneren nuestros derechos y el quebrante de la ley penal, la ley informar, en este caso, ¿verdad? ¿A quién? Al instituto, al INAI, para que él tenga que hacer las sanciones correspondientes. Creo que aquí tiene mucha tarea que hacer el Poder Legislativo,
que su principal tarea es precisamente del legislativo, es legislar, sobre todo en materia de esta ley en posesión de particulares, porque siento que hay que meterlos en cintura, sobre todo a lo que son los bancos, todas las instituciones estas que nos solicitan información y que de repente somos víctimas, desgraciadamente, de lo que proporcionamos. Yo he sido víctima de eso, pero ya creo que ya agarré un poco de callo, de no contestar, y que tiene que estar uno, es un reto los nuevos tiempos, la tecnología hay que saberla emplear, es una gran herramienta, pero insisto, tampoco podemos vivir con miedo. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctora. Bien, agradecemos a la doctora esta interesante reflexión en torno precisamente a entender el concepto de rendición de cuentas, saber lo que representa la rendición de cuentas como este instrumento de los gobernados a saber o de los gobernantes a responder ante los actos, ante el pueblo. Y eso es muy importante. Quizá ustedes el día fueran con el señor Vicente o que vende tacos aquí afuera, don Jesús, que vende los cafés, y le preguntan a dónde se va a ir de vacaciones y cuánto le costó su viaje, y le va a decir pues, que a ustedes no les importa. Sin embargo, si ustedes fueran con algún funcionario y quisieran saber a dónde se fue de vacaciones, cuánto le costó el viaje, en qué horario se fue, es esa información que debe ser pública. Y ese principalmente es el tema de rendición de cuentas. Y también el tema de gobierno abierto, que es un tema sumamente importante, entendiendo desde los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el juego que juegan también las TICs, que es muy importante y que del cual el maestro Rodolfo, estoy haciendo precisamente esa introducción, es un gran experto. Nos habló de los antecedentes históricos, el largo camino y tortuoso, como lo mencionaba Guillermo Donel, y precisamente entender esta figura del arco, que cuando lo veíamos en el programa decíamos, ¿qué significa esto del arco? Y entenderlo en términos y razonarlos en términos de lo que representa, creo que es sumamente interesante. Nos deja en este escenario en el cual debemos entenderlo no con el temor, sino saber lo importante que representa conocer lo que es la transparencia, lo que es la rendición de cuentas. Y bueno, pasaremos a la siguiente mesa, no sin antes, desde luego, les había mencionado que pueden acceder para cuando quieran hacer una tesis con la doctora Sonia Venegas, a quien yo le agradezco que esté aquí con nosotros. La doctora Leoba Castañeda, muchas gracias por estar con nosotros, una extraordinaria académica y exdirectora de esta Facultad de Derecho. Y bueno, pues le cedería el uso de la palabra a nuestro querido amigo, el maestro Rodolfo Romero. Muy buenas tardes. Uno de los grandes retos al ser el último en participar en este bloque es, pues prácticamente casi ya se dijo todo, ¿no? Bueno, pues trataré un poco de superar este reto y, bueno, en principio agradecer a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, al comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, a las comisionadas y comisionados de referida institución, y desde luego también a nuestro secretario general, el doctor Víctor Manuel Garay Garzón, que hacen posible tener este tipo de conversatorios, este tipo de espacios de reflexión académica sobre un tema tan trascendental como es la protección de datos personales. Agradecer la presencia de gente joven, finalmente, que es muy importante el decirles a ustedes que tenemos poco más de una década construyendo una cultura en materia de protección de datos personales. Llegamos bastante tarde al tema, cuando menos debo decirles 40 años tarde. Sin embargo, se han hecho cosas muy importantes. Maestra Fanny, doctora Leoba, doctora Sonia Venegas, pues gracias por acompañarnos también, desde luego. Muchas gracias. ¿Cómo garantizar la protección efectiva de los datos personales en el contexto de Internet? O dicho de otra manera, ¿cómo garantizar nuestra información personal en la era del ciberespacio? Habría que entender que para generar una protección de manera adecuada, tendremos que también entender un poco el tema de la economía digital y las llamadas industrias 4.0. Este es un buen comienzo para tratar de entender la problemática. Hoy, el principal activo sobre el cual descansa la economía digital y por ende las llamadas industrias 4.0 y prácticamente el llamado Internet de las cosas descansa propiamente en la información de carácter personal. Ya lo dijo la comisionada. Podemos decirlo de la siguiente forma. Los datos personales son el oro que cataliza a la economía digital en el siglo XXI. ¿Con qué pagamos? Con nuestra información de carácter personal.
Por lo tanto, entender que por una parte se debe establecer que la información de carácter personal es el motor de desarrollo de la economía digital, pero que simultáneamente coexiste con un marco jurídico adecuado para generar una protección efectiva de nuestros datos personales. Desde luego que el reto no es menor, y no es menor porque finalmente me gustaría estructurar mi intervención en 4 grandes apartados. Primero, ¿cuáles son nuestros antecedentes jurídicos y reglamentarios en materia de protección de datos personales? Segundo, ¿cómo garantizar en la era del ciberespacio ante el robo de identidad, radiofrecuencia, la indexación de motores de búsqueda, propiamente videovigilancia, el derecho al olvido digital? ¿Cómo garantizar en este contexto fundamentalmente, el doxing inclusive, en este contexto tecnológico, cómo garantizar esta protección efectiva de los datos personales? Un tercer momento es propiamente el cómo hoy los órganos garantes en materia de protección de datos personales y que generan la máxima privacidad coexisten con el mismo órgano garante que garantiza la máxima publicidad. Creo que ahí hay un problema de diseño institucional. Y por último, el tema no menos relevante, que es la protección de datos precisamente en los comicios electorales, es decir, la llamada minería de datos electorales, y comentar un poco, quizás con lo reducido del tema o del tiempo, hablar acerca del tema de Cambridge Analytica. Alguien llenó una aplicación llamada This is Your Digital Life, vinculada a Facebook. ¿Alguien lo hizo? Bueno, esto comprometió a 87 millones de usuarios en Facebook y gran parte de usuarios también en México. Y esto motivó propiamente el diseño de una campaña política propiamente en el contexto norteamericano, Donald Trump. Eso es muy importante. Bien, fíjense que buscando un poco los antecedentes en materia de protección de datos personales, les decía, llegamos bastante tarde. ¿Y por qué llegamos bastante tarde? 1968, IBM crea el primer sistema de administración y gestión de bases de datos. 1968, hace 51 años. Desde luego que a partir de la gestión de bases de datos propiamente, mucha gente se empezó a preocupar a partir de 1969, entre ellos un autor, Arthur Miller, que establecía cuál podía ser el uso lesivo el uso indebido de esos datos personales propiamente a través de este tipo de sistemas informáticos. ¿Cómo limitar el uso de la informática ante este contexto? Y me pareció muy interesante encontrar y buscar un poco en esta línea de tiempo un libro muy interesante que publicó este autor. Fíjense nada más el tema: la privacidad personal en la era de la computadora. El reto de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información, un libro publicado en 1969. Hoy podríamos simplemente cambiarle el título y decirles: la privacidad personal en la era del ciberespacio, el reto de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información. Hace 50 años hablábamos exactamente de lo mismo y de la misma preocupación. Hay un segundo antecedente muy importante, Lenden de Hesse, precisamente en 1970, Datschutz se llamó la legislación, y es precisamente en un estado alemán confederado donde se genera una de las primeras legislaciones que limita el uso de la informática respecto a la protección de datos personales. Encontré un tercer antecedente, un libro publicado en 1972, se llama Banco de Datos y Sociedad Libre, y habla exactamente otra vez del uso lesivo de los bancos de datos invadiendo la privacidad de las personas. Hay un cuarto antecedente en 1973, se le conoce como Data Law en Suecia, y particularmente en 1974 tenemos el Acta sobre Privacidad en Estados Unidos. Hasta ese momento, 1974, uno de los textos jurídicos mejor estructurados y precisamente en materia de protección de datos personales. Podemos seguir con otros antecedentes y solamente señalarles, por ejemplo, que en 1976 la Constitución de Portugal en su artículo 35 ya establecía los límites sobre el uso de la informática, la protección de datos personales, la prohibición de cesión frente a terceros y desde luego también el tema del flujo de datos transfronterizos. 1976, artículo 35 de la Constitución de Portugal. En 1978 también encontramos en la Constitución de España, en el artículo 18, numeral 4, el tema propiamente de los límites sobre el uso de la informática y desde luego la protección de los datos personales y la protección de la privacidad de las personas. Octavo antecedente, acuerdos de Schengen 1985 que empezaron a surtir vigencia a partir de 1995 y podemos seguir sucesivamente. El tema es que fundamentalmente lo podemos decir, siguiendo mi línea discursiva, que llegamos
40 años tarde al tema de la protección jurídica de nuestros datos personales. 40 años tarde. A pesar de los enormes esfuerzos legislativos, institucionales, organizacionales, llegamos 40 años tarde. ¿Por qué? Imagínense ustedes nada más en materia de protección de datos personales. En el año 2009 se publica la reforma al artículo 16 constitucional en su segundo párrafo que establece la protección de datos personales en posesión de particulares. En el año 2010 tenemos la modificación del artículo 73 de nuestra Carta Magna para establecer que una de las facultades del Congreso de la Unión será legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. En 2011 se publica propiamente, en 2010, perdón, nuevamente, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En 2011 se publica el reglamento sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y para acabar, en 2017 se publica la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, una nueva ley. Y un dato adicional. En el año 2019, 25 de febrero de 2019, en nuestra Gaceta UNAM se publica el acuerdo propiamente que establece los lineamientos para la protección de datos personales en posesión de la UNAM. Hace 2 meses estamos haciendo acorde propiamente nuestra legislación interna con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Es decir, tenemos 2 meses que se emitieron los lineamientos. Si esto no es llegar tarde a la fiesta, pues entonces no sé qué sea. ¿Entonces están de acuerdo? Tarde pero seguro. Pero en realidad tenemos poco más de una década fincando, produciendo, generando una cultura en materia de protección de datos personales. Afortunadamente, en esta facultad se están haciendo cosas importantes y me gustaría comentarlo al final, si nos permite el tiempo, desde luego, y ustedes también como público asistente. Bien, ¿cómo hoy actualmente los entornos de alta virtualidad o de compleja o de alta tecnología cambian nuestros parámetros de vida, cambian nuestro comportamiento y desde luego nos desarrollamos en un mundo eminentemente virtual? Ese mundo eminentemente virtual nos obliga a generar el consumo de bienes digitales o de servicios digitales. Hoy gran parte de ustedes generacionalmente consumen bienes de orden digital, pero ya tenemos un primer problema. Si nuestro entorno es completamente virtual y digital, y gran parte de lo que hacemos está ligado a contraseñas, NIPs, datos personales, en un ámbito estrictamente virtual, ¿cómo facilitar la gestión o la transmisión de esos bienes de orden digital? Tal vez ustedes como gente joven no les preocupe ahorita, pero en un par de años sus listas de reproducción en Spotify, sus bibliotecas virtuales propiamente, su certificado digital ante el SAT, todo eso son datos personales. ¿Cómo facilitar la transmisión o la herencia de esos bienes digitales? Porque hasta este momento encontramos fundamentalmente algo que es muy interesante. No hay mecanismos que estén facilitando la herencia o transmisión de bienes digitales, cuando esos bienes digitales son datos personales. Ahí tenemos una laguna jurídica. Hay otra parte muy importante. El Reglamento Europeo en materia de protección de datos propiamente, que entró en vigencia en 2018, no contempla la protección, es el texto jurídico mejor perfeccionado hasta este momento en materia de protección de datos personales. Pero este texto no protege los datos personales de personas fallecidas. ¿Y qué pasa entonces con el tema de robo de identidad o suplantación de identidad? Ahí queda un poco como reflexión. El comisario federal en materia de protección de datos y de la vida privada en Canadá, propiamente, que ha venido inclusive a nuestro país, ha sido invitado en varias ocasiones, cuando menos él ha sostenido que el delito del siglo XXI va a ser propiamente el robo de identidad, la usurpación o suplantación de identidad. ¿Y cuál es el punto de partida del robo de identidad? La apropiación indebida o no autorizada de datos personales, que por el resultado se genera una afectación patrimonial en cuanto a bien jurídico tutelado, pero el apropiamiento indebido del dato personal, esto no está siendo punible y no está siendo castigado. Por cierto, en materia federal no tenemos tipo penal en materia de usurpación o suplantación de identidad. Algo muy importante, el uso de drones. Algo que es eminentemente lúdico y de entretenimiento. Bueno, pues esas aeronaves no tripuladas, pilotadas a distancia, hoy captan información de carácter personal. Y nunca se les pide autorización a ustedes para el uso de esa información de carácter personal. Este es un enorme reto con el uso de este tipo de tecnología. El uso de cámaras de videovigilancia.
en espacios públicos y en espacios cerrados. Todos los soportes videográficos captan información de carácter personal. El reto es cómo establecer límites para un mal uso que se pueda generar sobre esta captación de soportes videográficos en los que se consigna información de carácter personal. El tema propiamente de la indexación en motores de búsqueda. Pongan entre comillas en cualquier buscador, Bing, Google, Yahoo, que ustedes quieran. Pongan su nombre entre comillas. Eso se llama una técnica que se llama Google Docs. Bueno, van a ver los resultados. Van a ver qué información arroja acerca de ustedes. Eso se llama indexación de datos personales en motores de búsqueda. Bien, esto ha motivado a lo que se llama derecho al olvido digital. El doxing. Coloquen precisamente entre comillas el nombre de alguna persona y empiecen a buscar información en sus perfiles en redes sociales, información escolar, información bancaria. Esto se le llama doxear, como ustedes le llaman comúnmente. El doxing muchas veces se utiliza para trolear a una persona en perfiles en redes sociales o finalmente para fines de venganza. No me doxeen, por favor, nada más. Bien, es una mala práctica, desde luego. El tema del diseño constitucional, máxima publicidad versus máxima privacidad, entendiendo dos artículos constitucionales y dos principios constitucionales. Artículo 6 de la Constitución, que establece y garantiza el principio de máxima publicidad, que dentro de un bloque normativo, esta norma constitucional y este principio constitucional se establece dentro del modelo democrático dentro y desde la Constitución. Es un diseño institucional establecido como bloque normativo que hace prevalecer el modelo democrático. Todo aquel Estado que garantice el acceso a la información y la máxima publicidad es un Estado democrático. Por lo tanto, entonces tenemos el 6 de la Constitución versus el 16, segundo párrafo, que establece la protección a la vida privada y la protección de datos personales en posesión de particulares. Y por un lado, garantizar la máxima privacidad. En algunos países, ese diseño institucional está en órganos completamente distintos. En nuestro país, llamemos INAI, y también en el ámbito local, está en el mismo diseño institucional. Es el mismo órgano garante que constantemente encuentra la decisión de esta colisión entre el principio de máxima publicidad y máxima privacidad, que constantemente se encuentran en tensión y chocan, y que tienen que resolver a través de juicios de ponderación, haciendo prevalecer el interés público, y el interés público es la máxima publicidad. Pero bueno, ¿dónde queda la máxima privacidad? Bien, creo que ahí tenemos un problema de diseño institucional. Bien, algo muy importante quizás para concluir, termino ya, Diego. El tema de la minería de datos en materia electoral, la recolección indebida y no autorizada para el análisis de datos con fines de diseño de campañas políticas. Espero no incomodar a nadie. Y si no, pues, ¿para qué me invitaron, verdad? Entonces, si ya saben cómo soy. Entonces, el caso Cambridge Analytica Facebook. Solamente decirles, esta aplicación llamada This is Your Digital Life afectó a 87 millones de usuarios a nivel mundial, entre ellos usuarios en México. Simplemente abrían su perfil en Facebook y aparecía de manera indexada esa aplicación, la corrían y les preguntaba, bueno, ¿cómo te llamas? ¿En dónde vives? ¿A qué te dedicas? Algo aparentemente inocente, no más de 15 preguntas. Lo que estaban haciendo era la recolección indebida y no autorizada de datos o de información de carácter personal para fines de diseño de campañas políticas. Esto lo usó fundamentalmente Donald Trump en su campaña y han caído muchas cabezas a raíz de eso. Bueno, hoy la empresa Cambridge Analytica ya no existe, dejó de existir, ¿están de acuerdo? Tenía sedes en varios países. No sabemos en realidad, el INE inclusive propiamente nunca determinó si operaba o no operaba, si la contrató un partido político o no lo contrató, pero al final está ahí latente. Hoy la empresa no existe y parece que se acabó el problema. Sin embargo, esto motivó que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, tuviera que comparecer 2 días consecutivos ante el Congreso norteamericano, explicando qué pasó con Cambridge Analytica y qué pasó con su aplicación This is Your Digital Life. Bien. Voy a citar lo que él dijo textualmente. Está claro que no hicimos lo suficiente. Fue un gran error, fue mi error y lo siento. Gracias por disculparse, pero ¿y mis datos personales? ¿Y mis datos personales? Fue al Europarlamento y dijo exactamente lo mismo. No hicimos lo suficiente, fue un error, asumo el error.
Espero me perdonen por lo mal que hice al comprometer 87 millones de datos personales de ciudadanos en varias partes del mundo. Bien, este es un tema muy interesante. Vendrán nuevos procesos electorales. Y aquí el tema bien interesante, ¿verdad, comisionado? El INE, el asunto de protección de datos personales es un asunto formalmente de protección de datos, pero materialmente también incide en el desarrollo de campañas políticas y en cuanto al resultado que esto pueda generar. Hemos encontrado que muchas veces se echa la pelotita uno a otro para decir quién debe entrarle al tema. ¿Están de acuerdo? El tema es que finalmente ahí hay minería de datos electorales, recolección indebida y con lo cual se está garantizando el triunfo de muchos candidatos. En Francia, si se instrumentan bases de datos de ciudadanos franceses con fines electorales, el Ministerio del Interior avala, genera un registro y se designa precisamente a un responsable en materia de protección de datos personales con fines electorales. Será interesante cómo empezamos a construir este tema. Gracias, espero no haberme pasado del tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al maestro Rodolfo Romero. Realmente nos hace la combinación de las diversas perspectivas que nos manejan nuestros ponentes, nos permiten entender con mayor profundidad el tema. Nos ofrece también un tema de tesis muy interesante, el entender esta mina de datos personales para procesos electorales, que es un temazo, que no es casualidad. Yo creo que dos comisionados hayan pasado por temas electorales, como el comisionado Julio y el comisionado Arístides, porque permite tener una visión muy amplia del tema y de los anclajes que deberíamos, o de los temas en los cuales tenemos que poner el punto para la reflexión, y que nos vuelve a llevar al tema de qué interesante es este tema, y que seguramente muchos de ustedes, esperaría que muchos de ustedes sea uno de los temas de investigación en los cuales pudieran abordar con profundidad, y que desde luego se acercaran a los comisionados en su carácter también de académicos para que les puedan dirigir sus trabajos de investigación, repito otra vez haciéndole comercial al seminario, pero también desde luego pues tienen la oportunidad de que en esta universidad también los que forman parte de este panel nos puedan apoyar. Nos llegaron una serie de preguntas, desafortunadamente el tiempo también nos apremia. Yo quiero agradecerles a nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta Facultad de Derecho, del doctor Víctor Manuel Garay Garzón, quien es el secretario general. Les pediría a ustedes que se mantuvieran en sus lugares. Vamos a arrancar en automático con la segunda mesa y no me resta más que cederle el micrófono al maestro Israel Sandoval para que venga de este lado y empecemos, porque así con el sabor tan rico que tuvo esta mesa, estoy seguro que la siguiente les va a encantar. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.